Como es habitual en los eventos que organizamos en el Foro de Gobernanza e Internet en España, siempre tendemos a invitar a un periodista para que modere, digamos, la sesión. En esta ocasión tenemos con nosotros a Agustín Baeza, consultor de asuntos públicos y columnista de Disruptores e Innovadores y periodista de El Español. Agustín, la mesa es tuya. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Jorge, y gracias a todos los presentes por estar aquí. Esta es la mesa, un poco que era la mesa como también más esperada. El año pasado, cuando Jorge moderó esta mesa, dijo que era la primera vez que se producía un debate entre los operadores y las plataformas en torno a esta cuestión. Y como no hay una primera vez y una segunda, pues estamos aquí otra vez un año después, convocados para volver a debatir, entiendo, sobre novedades, ideas nuevas, datos nuevos que hayan surgido en torno a esta cuestión. Bueno, la dinámica del debate va a ser bastante sencilla. Yo he pedido previamente a los participantes que tendrán una intervención inicial de unos 10 minutos para exponer su posición y la de sus compañías al respecto de ello. Y después, haremos alguna pregunta con carácter más general y, por supuesto, abriremos un turno de preguntas para que el público asistente pueda también preguntar al respecto. Y yo no quiero consumir mucho tiempo, simplemente por dar un poco de contexto, y lo digo también para no repetirnos en argumentos, respecto a lo que se debatió el año pasado. El año pasado, en esta misma mesa, algunos estaban, otros vienen en sustitución de compañeros suyos de sus compañías, pero más o menos, con todos los matices que hay que introducir, creo que había un cierto reconocimiento en general sobre que había una dificultad en cuanto a la sostenibilidad de las inversiones a medio y largo plazo en infraestructuras por las necesidades crecientes que se tienen, y que esas inversiones además van a ser crecientes con el paso del tiempo. Y había como dos posiciones, permitirme que no sea muy concreto en los argumentos, pero más o menos dos posiciones, ¿no? Pues lo digo para los que no estuvieran el año pasado o que no tengan un conocimiento tan profundo de lo que estamos aquí debatiendo. Y es que, por un lado, las operadoras pues consideran que hay un coste incremental en cuanto a la inversión en infraestructuras derivado de un incremento de esas necesidades de conexión, y que ese incremento tiene que ver básicamente el tráfico en estas infraestructuras, pues tiene que ver sobre todo con el aumento de necesidad por parte de unas pocas grandes plataformas de contenidos, y que existe de alguna forma una serie de fallos de mercado. Ahí yo, cuando estuve escuchando a vosotros, como antiguo profesor de teoría económica, se me ocurrieron muchas cosas sobre lo que son los fallos de mercado y lo que no son. Pero se puso encima de la mesa la existencia de fallos de mercado que hacen de alguna manera necesaria introducir un correctivo, de alguna forma, que es lo que ocurre cuando se habla de un fallo de mercado, y ese correctivo tiene que ver con que las plataformas asuman una parte de estos costes de inversión en las infraestructuras, y que debería arbitrarse algún tipo de mecanismo institucional, algún tipo de mecanismo que estuviera reglamentado a nivel europeo al respecto. Y por su parte, las plataformas consideran que este debate había que mirarlo de una perspectiva un poco más amplia, teniendo en cuenta el conjunto de lo que es el modelo de Internet, que es un modelo en el que hay una cierta interdependencia entre todos los actores que participan en él, y que, por supuesto, lógicamente, ellos también consideran que ya realizan de facto algunas inversiones en infraestructuras que tienen que ver con cables submarinos, que tienen que ver con data center, etcétera, etcétera. Se pusieron ese tipo de cuestiones, y que había una cierta preocupación sobre introducir mecanismos de arbitrio en este sentido, sobre todo relacionados con los llamados efectos de neutralidad de red. Como digo, es un resumen como probablemente muy matizable, seguramente por cada uno de vosotros, pero quería comentarlo un poco para, a partir de aquí, retomar este debate y digamos, actualizarlo. Diría que empezamos con un turno de preguntas. Lo primero, por supuesto, presentar a las personas que están con nosotros.
Por parte de Orange está María Merino. Muchas gracias, María, por venir. Por parte de Meta está José Luis Zimmerman. Por parte de Vodafone está Jesús Martín. Por parte de Google, Ignacio Vela. Y por parte de Telefónica, Gonzalo López Baraja. Bueno, os pediré que tengáis este primer turno de 10 minutos. También os he comentado que, si es posible, más allá de repetir los argumentos, por supuesto hay que basarse en ellos, que ya se dieron hace un año, si podéis introducir algún nuevo dato, algún nuevo informe que soporte, digamos, vuestros argumentos. E incluso hay una cuestión que lógicamente cambia respecto al año pasado, es que de lo que ya se hablaba el año pasado como una posibilidad, pues ya es real, y es que se ha producido esa consulta pública a nivel de Comisión Europea, que finaliza en mayo, y que estamos, por las informaciones que tenemos, en próximas fechas estamos a punto de conocer cuál es el resultado de esa consulta y la posición de la Comisión. Si tenéis alguna información sobre ello, pues incluso también bienvenida. Pues vamos a empezar por María, que es un poco lo que decimos por parte de María de Orange. Cuéntanos un poco cuáles son estos nuevos datos o nuevos informes o nuevas ideas que tenéis al respecto sobre las posiciones que habéis defendido. Gracias. Gracias, Agustín. Muchas gracias por invitarnos a participar en esta mesa. Gracias a Jorge, a la escuela, para los abogados del sector de las telecomunicaciones. Esta escuela es como una segunda casa. Y bueno, pues esto es un tema muy interesante, como han apuntado ya antes, el tema de la contribución de los grandes generadores de tráfico a la financiación de las infraestructuras de telecomunicaciones, o fair share, como se conoce. Tras largo tiempo debatiendo, parece que podemos partir de algunas conclusiones en las que todos podemos estar de acuerdo. La primera es que la conectividad es un elemento clave para el desarrollo y la competitividad. Y la segunda es que nos enfrentamos a un problema de inversión por la presión económica a la que estamos sometidos los operadores de telecomunicaciones y la baja capacidad para rentabilizar estas inversiones. Europa se enfrenta a una situación complicada en el sector. Por un lado, tenemos ambiciosos objetivos que nos hemos puesto como sociedad y que van a ser prácticamente imposibles de cumplir. Y, por otro, Europa necesita un sector fuerte y estamos en un momento crítico en el que es muy importante tomar las decisiones estratégicas adecuadas. Ya describíamos el año pasado que estábamos en una situación que había que resolver de manera urgente. Lo cierto es que no se ha avanzado demasiado, aunque la consulta de la Comisión Europea ha sido un hito importante. Voy a describir brevemente la problemática a la que nos enfrentamos y la solución que planteamos por parte de los operadores. El centro del problema, como ya también se ha avanzado antes, está el crecimiento del tráfico. Los operadores tenemos que invertir intensamente para incrementar la capacidad de nuestras redes y hacer frente a un tráfico que crece y crece cada año. Y esto supone, por ejemplo, pues invertir para que los turistas de una zona costera que incrementa su población durante el verano puedan seguir disfrutando de su acceso a Internet como lo hacen en su domicilio habitual en una gran ciudad. Puedan seguir viendo Netflix o YouTube o teletrabajando. Y todo ello con la mayor calidad posible. Supone un reto y fuertes inversiones ofrecer una conectividad de calidad a todos los usuarios de los operadores, estén donde estén. Como ya se mencionó el año pasado, el tráfico está muy concentrado, de forma que el 50% lo generan de 5 a 6 plataformas y se apunta a que de aquí a 2030 vamos a tener un crecimiento sostenido del 25% anual en móvil y de un 20% en fijo. Sin embargo, como contraprestación de todas estas mejoras de calidad que realizamos los operadores, pues no recibimos más ingresos. Los precios que cobramos los operadores se basan en tarifas planas que están bajando por la presión competitiva que tenemos en España y los ingresos de los operadores desde 2010 han disminuido un 27%. En términos de ingresos medios, de ARPU, estamos en más de la mitad con respecto a Estados Unidos, por ejemplo.
El ARPU en banda ancha fija es de 22 euros en Europa frente a 51 euros en Estados Unidos y móvil hablamos de 15 euros en Europa frente a 37 en Estados Unidos. Esto, lógicamente, afecta al rendimiento de las inversiones, que se han reducido hasta, como comentaba antes también David, mi colega de Vodafone, por debajo del coste de capital. Y la consecuencia pues, es inevitable para los operadores, que tenemos claras dificultades para rentabilizar las nuevas inversiones y las que están por venir. El sector es cierto que está haciendo un importante esfuerzo inversor. Los últimos 10 años los operadores de telecomunicaciones en Europa hemos invertido más de 500.000 millones de euros y esto supone una intensidad inversora del 19% sobre ingresos. Sin embargo, a pesar de este nivel de inversión, Europa se está quedando atrás. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, la inversión per cápita ajustada al PIB, en 2021 en Europa fue de 104 euros frente a 260 euros en Japón, 150 euros en Estados Unidos y 110 euros en China. En este contexto, como decíamos, el riesgo de consecución de los objetivos de la década digital de Europa 2030, que aspira a que al final de esta década todos los hogares europeos tengan conectividad gigabit y en las zonas pobladas tengan cobertura 5G, va a ser pues complicado. Las estimaciones más recientes de la Comisión Europea hablan de que hay un déficit inversor de entre 175.000 millones y 200.000 millones de euros. Esto implica que el 10% de los europeos no tendrá acceso a una conectividad gigabit al final de la década. A estas alturas podemos estar de acuerdo en que tenemos un problema y que es necesario resolverlo. Como decíamos, la conectividad es crítica para el futuro de Europa. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué está fallando? Pues existe un fallo de mercado. El funcionamiento del sistema actual no es capaz de crear los incentivos adecuados en los agentes de la cadena de valor y eso está generando un nivel de inversión inferior al óptimo. El punto central de este fallo de mercado es la existencia de externalidades positivas. ¿Esto qué es? Pues que los operadores de telecomunicaciones obtenemos ingresos por la venta del acceso a Internet a los consumidores. Pero esta demanda de acceso es poco sensible a la calidad. Sin embargo, un acceso de mejor calidad, es decir, con más capacidad, sí impacta en la demanda de los contenidos de los grandes generadores de tráfico, por lo que los agentes se benefician directamente de las mejoras en la calidad que hacemos los operadores y de las inversiones en las redes de telecomunicaciones. Sin embargo, dado que los operadores no recibimos ningún ingreso extra por estas externalidades positivas que generan nuestras inversiones y que sí capturan los grandes generadores de tráfico, la inversión en infraestructuras de Internet pues es inferior, como decíamos, a la que debería ser. El mercado no ofrece incentivos para mejorar para solucionar este problema por varios motivos. Los grandes generadores de tráfico pues no tienen incentivos para hacer una mejor gestión de los datos y por tanto del tráfico. Por ejemplo, se podrían transmitir los datos de una manera más eficiente y bueno, pues no se está haciendo y tampoco quieren contribuir a la mejora de la capacidad de las redes. Por otro lado, los operadores tampoco tenemos el poder de negociación necesario para conseguir que se produzca este pago justo por los grandes generadores de tráfico. ¿Por qué? Pues en primer lugar, por el poder de mercado que tienen los grandes generadores de tráfico, que es muy superior al que tenemos los operadores de telecomunicaciones. El poder de mercado de un gran generador de tráfico es 30 veces superior al de un operador de telecomunicaciones. El Reglamento Europeo de Acceso a Internet Abierta, como sabéis, impide hacer una gestión diferenciada del tráfico entre distintos proveedores de contenidos. Aquí hago un breve inciso, sin hacer spoiler de la siguiente mesa, en la que también estoy, y sobre la neutralidad de la red. Al contrario de lo que se defiende sobre que una contribución justa iría en contra del principio de neutralidad de la red, realmente es el principio de neutralidad de red lo que impide
que los operadores tengamos herramientas para negociar con estos grandes generadores de tráfico. Por tanto, resumiendo, tenemos un fallo de mercado que no se va a resolver a menos que haya una intervención. ¿Qué es lo que proponemos los operadores de telecomunicaciones para solucionar esto? Pues lo que proponemos y lo que hemos trasladado a la Comisión Europea es que haya un mecanismo que incluya una obligación para los grandes generadores de tráfico para sentarse a negociar con los operadores y a negociar una contribución justa. Y también un sistema de arbitraje en el caso de que no se llegue a estos acuerdos. Esta iniciativa pues, permitiría resolver el fallo de mercado que desincentiva la inversión en las redes y además permitiría que los operadores recibiéramos una retribución justa por el servicio que prestamos a los grandes generadores de tráfico. Al resolver el fallo de mercado, esta propuesta generaría mayores beneficios sociales y reforzará el ecosistema de Internet, porque esto permitirá incrementar las inversiones y mejorar la calidad de las redes y la experiencia de cliente. Por tanto, como ya señalábamos en las jornadas del año pasado, esto no es un tema para la confrontación, sino para la colaboración. A todas las empresas, incluidos los grandes generadores de tráfico, las grandes plataformas, les interesa que tengamos unas redes de mejor calidad. Entonces, ¿por qué no hay predisposición para colaborar? Pues quizá se está esperando a que los gobiernos obliguen a los operadores, con ayudas públicas, por ejemplo, a que cubramos ese déficit de la inversión. Sin embargo, esto pues, no nos parece la solución adecuada, porque supone trasladar una carga a las finanzas públicas cuando son las empresas las que generan esta demanda de redes y se benefician directamente de los servicios adicionales que proporciona un incremento de la inversión. Además, los proveedores de contenidos pues, no tendrían incentivos para esforzarse en optimizar el tráfico. La propuesta de una contribución justa de los operadores resuelve estos problemas y una contribución a los costes de red constituye una señal de precios, lo que genera incentivos para que los grandes generadores de tráfico gestionen el tráfico de una manera más eficiente, como habíamos dicho antes. Actualmente tenemos un aumento de tráfico de datos impulsado por una oferta que no necesariamente está demandada por los consumidores. Nos saltan ventanas emergentes, vídeos de alta resolución que muchas veces no se piden. Una señal de precio puede cambiar este comportamiento y aumentar una eficiencia en la producción y en la entrega de datos. Por tanto, tenemos las alternativas y sabemos cuáles son las consecuencias. Está en nuestra mano decidir qué camino tomar. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y ahora es el turno de José Luis Zimmermann, de Meta, para que nos hable, entiendo, desde la otra perspectiva también. Gracias, Agustín. Gracias al foro por invitarnos otra vez a Meta a este debate, a esta conversación. Yo voy a ser breve. En primer lugar, respecto a la intervención de Agustín y ahora de María, es decir, ¿qué ha cambiado en este año? Pues yo, escuchando a María, diría que lo que ha cambiado es que estamos mucho más cerca, ¿no? O sea, y bien, voy a explicarme. No podemos estar más de acuerdo, como estábamos de acuerdo al principio, de que este es un elemento clave de competitividad de Europa y de España. Es decir, ni España ni Europa alcanzarán los niveles de competitividad, de creación de valor económico, sin un mercado de telecomunicaciones, sin una conectividad top mundial, ¿no? Para poder competir. Y esto es clave. Y aquí estamos todos de acuerdo. Y me atrevo a decir que todos los agentes de esta mesa no podemos estar más de acuerdo en esta visión. Igualmente, como expusimos el año pasado, como venimos exponiendo durante todos estos meses, las empresas como la nuestra, la relación aquí es simbiótica. Es decir, aquí hay una relación de colaboración, que yo creo que contrariamente a lo que mucho se ha puesto de manifiesto durante esos meses, sí que ha existido y existe. Es decir, las relaciones son muy estrechas entre las compañías que aquí estamos aquí en esta mesa de debate. Con lo cual creo que esto, digamos que no es un tema ya,
sé si llamar de discusión. Es decir, aquí estamos todos en el mismo barco, empresas... Sí, ¿no? Que yo estoy aquí, ¿no? Conectividad. ¿Dónde estaba? Ah, sí. No creo que este sea ya el elemento del debate, ¿no? Como tampoco creo que lo sea el fallo de mercado. Y aquí creo que la posición sigue siendo divergente. No voy a entrar al detalle del fallo de mercado, no soy un experto en competencia, pero sí que aquí creo que ha habido elementos que sí que han cambiado. Sin ir más lejos, por ejemplo, la posición de BNE, ¿no? De los reguladores europeos, ¿no? Creo que lo ha dicho no en una, sino en dos ocasiones, ¿no? Que no hay fallo de mercado. No hay fallo de mercado que justifique una intervención como la que los operadores están reclamando. Sí que hay, y creo que también aquí estamos de acuerdo, una situación o un problema estructural, si puedo expresarlo de esta manera, en el mercado de las telecomunicaciones. Sí que lo hay. Hay un problema tarifario, como creo que también ha expuesto María, que está, desde mi punto de vista, lejos de poder ser solucionado con una solución como la que plantean los operadores. Entonces, sí que creo que estamos en un punto en Europa clave para levantar la voz y decirlo claramente. Aquí hay una sobreregulación en muchas industrias, particularmente en esta, que debe ser abordada. Y debe ser abordada porque nos jugamos mucho. Y aquí estamos todos, creo, y una vez más, de acuerdo. Respecto a otro de los argumentos que se han venido utilizando, también un poco María lo ha tocado de soslayo, no de soslayo, no directamente, es que es el crecimiento del tráfico, sobre todo las perspectivas del crecimiento del tráfico de aquí a futuro. Se ha argumentado, por ejemplo, en un caso que nos apela directamente a Meta, en el desarrollo de tecnologías como el metaverso, ¿no? La realidad virtual, la realidad extendida, la realidad aumentada. Aquí lo hemos rebatido nosotros también de manera muy, muy clara, ¿no? El metaverso se va a construir fundamentalmente, o al menos se va a disfrutar, si podemos utilizar esta expresión, sobre la red fija. Es decir, por ejemplo, los dispositivos que nosotros estamos poniendo en el mercado para acceder a esta tecnología son fundamentalmente dispositivos que se conectan por la red wifi, en ningún caso por la red móvil, ¿no? La fibra que hay hoy desplegada en Europa, corregidme si me equivoco, que tenéis seguramente datos mucho más que yo, el 60% de la población europea tiene acceso a fibra, da cobertura de sobra, ¿no?, para el desarrollo de esto. Es decir, aquí utilizando, insisto, este argumento, intentando rebatir este argumento de ese crecimiento por diferentes tecnologías que se van a desarrollar, pues desde el punto de vista esto no es correcto, ¿no? Sí que creemos, obviamente, a diferencia de lo que comenta María, lo que comentan los operadores, que eso sí que tiene un impacto relevante en el ámbito de la neutralidad de red. Lo ha dicho ella, oye, aquí se podrían plantear tarifas, fees diferentes, dependiendo de cuál sería el proveedor, dependiendo de cuál sería la OTT, o sea, fees diferentes para empresas diferentes. Eso sí que afectaría notablemente al principio de neutralidad de red desde nuestro punto de vista. Pero vuelvo a insistir en que al margen de lo que salga de la consulta pública, yo creo que hay un camino a recorrer importante, que hay un camino a recorrer de la mano. Creo que ese escenario de no colaboración ha existido y va a existir porque hay una simbiosis clara entre nosotros y los operadores. Nosotros no somos, nuestro negocio no es ser un ISP, eso está clarísimo, ¿no? O sea, no es nuestro negociado, pero esto no significa que no haya elementos de colaboración. Nosotros contribuimos, obviamente, a que el dato pase por toda esa red troncal con unos costes inferiores y llegue en buenas condiciones para que los operadores hagan esa parte final, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que esto no me cansa de repetirlo, en que ahí hay una situación estructural que hay que corregir. Pero eso no se va a corregir, como ya dijimos el año pasado, como seguimos diciendo ahora, y como creemos, en nuestro punto de vista, que va a ser el resultado de la consulta, no se va a corregir con una propuesta como la que plantean los operadores, sino con posiblemente reformas mucho más profundas, que, bueno, son, yo creo, ya urgentes en el mercado europeo. Con lo cual, volver a insistir
en que no estamos tan lejos como podría parecer, estamos lejos en la solución, esto es, obviamente estábamos lejos el año pasado, estamos lejos ahora, rebatir y de manera, como he hecho, muy superficial, sin entrar el argumento del fallo de mercado, porque entendemos también que los propios reguladores europeos no están de acuerdo con esta visión, y creo que esto es claro, no solo lo dice Meta, no hace falta que lo diga yo, lo diga Google, lo dice el propio BEREC, y seguir trabajando para encontrar una solución a algo que sí, que estamos de acuerdo, insisto otra vez, en que es clave para la competitividad europea y para la competitividad de España, absolutamente. Y para eso estamos aquí, para debatir todos estos aspectos. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Vamos muy bien de tiempo porque os estáis ciñendo casi escrupulosamente al timing. Y ahora es el turno de Jesús Martín de Vodafone. Ah, perdón, que no tienes ahí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Vodafone Animas aquí al foro. Gracias a Agustín como moderador. Siempre es un placer, como antiguo alumno, volver periódicamente a la escuela y bueno, pues ver cómo estamos, cómo va evolucionando nuestro sector con penas y alegrías. Entonces, por ir conectando lo que vamos diciendo, tomando lo que decía José Luis de cómo estamos un año después, estamos un poco más cerca, o sea, ha salido esa parte positiva de entendernos, entender el problema conjuntamente un poco más, pero yo creo que por otro lado también estamos un poco más separados. ¿Qué ha ocurrido en estos 12 meses más o menos desde el año pasado? Pues por traer algunos datos, viendo el último informe que ha publicado la CNMC, que corresponde al primer trimestre de 2023, pues lo que dice es que los ingresos de los operadores, un año más, han bajado un 2%. Es decir, el conjunto del sector de los ingresos ha bajado, sigue bajando. Al mismo tiempo, también dato de la CNMC, dice que el tráfico en las redes móviles se incrementó en ese mismo periodo un 38,7%. Eso es un dato y una realidad que se ha publicado, pues creo que ayer o antes de ayer. Los tres operadores que estamos aquí durante estos 12 meses, pues la cotización bursátil, en el mejor de los casos, la valoración de las empresas, en el mejor de los casos, se ha mantenido. Si no, ha ido a la baja en alguno de los tres. Estos son datos. Si miro a los compañeros que tengo de mesa de las plataformas, pues en el caso de Meta, después de un bache que tuvo el año pasado, en lo que es el valor de los títulos de su acción, pues en estos 12 meses aproximadamente ha pasado de $100 a $300, el valor de la acción. Y en el caso de Google, pues de 100, el valor de su título, de 100 a 150. Ese es el escenario que tenemos de partida. Entonces, me hubiese encantado venir este año y decir, nos equivocamos, los operadores, la tendencia que creímos, éramos unos pesimistas y esto empieza a cambiar, hemos visto avances, pero bueno, pues lamentablemente lo que está ocurriendo ya desde hace 7, 8, 9 años, seguimos en esa misma tendencia. Entonces, eso hace que el problema, pues cada año sea un poco más grave. Que ahora vamos a ver más allá, y ahí sí que estamos de acuerdo de que la contribución y todo lo que estamos hablando es una parte del problema, pero la realidad es esta. Entonces, ¿en qué estamos de acuerdo? Creo que todo se ha dicho, pues que nuestra economía, nuestra sociedad está basada o se sustenta sobre una conectividad continua y mayor cada vez, desde la sostenibilidad y la revolución verde al transporte conectado, a servicios de salud más efectivos y más eficientes, todo pasa por la conectividad. Esto hace que el tráfico pues vaya creciendo y es bueno que el tráfico crezca. Creemos en esa conectividad, estamos de acuerdo el sector. Pero es que adicionalmente a ese crecimiento del tráfico que hace que las redes tengan que actualizarse, las redes troncales, el transporte del tráfico, tengan que actualizarse continuamente, es que además los operadores estamos en un momento de inversión
en redes móviles para el 5G y además en el tema de inversión en fibra. Entonces, en España vamos un poco más adelantados, pero en el resto de Europa se siguen desplegando redes de fibra y falta todavía un gran recorrido. De hecho, pues lo que viene a decir la Unión Europea es que no estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos puesto, que hay un déficit de inversión pues, aproximadamente de 175.000 millones de euros que hay que poner para esta parte de conectividad, para poder dar respuesta a todos estos datos, a todos estos desafíos y lo que queremos hacer. Entonces, con esta situación, ¿dónde estamos los operadores? Pues se comentaba en la primera mesa, el tema es que vivimos en Europa y en España en una contradicción que es muy preocupante en el sentido de, estamos todos de acuerdo que el sector de las telecomunicaciones es crítico, es fundamental, pero no queremos ver, o no se quiere ver, parte de algunos agentes o de la administración, o en ese, lo que comentaba al principio, con ese síndrome del puente del Uruguay, que el sector de las telecomunicaciones en Europa está en pleno declive, absolutamente, el sector industrial, esa es la situación. Y por dar algún dato más, el retorno, se ha comentado también, pero el retorno de la inversión que se hace está en torno a un 5%, va bajando cada año, un 5%, es decir, de las inversiones de proyectos de riesgo para el despliegue de redes, el retorno es un 5%, 5 o menos. Pensemos que un depósito en un banco, depósito fijo, es decir, riesgo cero, ya está entre el 3 y el 4%. Es decir, estamos hablando de invertir miles de millones por parte de los operadores para tener un retorno de un 5%, 6% o 3%. Pues es complicado. Entonces, ¿qué estamos haciendo los operadores? Pues intentar sobrevivir, intentar mantener las luces encendidas. ¿Qué se está haciendo? Venta de activos que eran estratégicos, como el tema de las torres, salida de determinados mercados en determinados países, venta de participaciones accionariales, ralentización de la inversión, recorte del empleo. ¿Todo eso se hace porque es más eficiente? Porque hay que pues intentar seguir adelante. Lógicamente es una pérdida de la capacidad de invertir en innovación, en esos proyectos que se quiere hacer más allá de despegar redes, de intentar pues, gestión de datos. Todo este proceso no es posible si no hay una mínima rentabilidad. Es decir, solo con esa inversión que hay que hacer tenemos ya este problema. Entonces, esto lleva a la pérdida del liderazgo en Europa y hace que de los 10 principales operadores del mundo, ninguno es europeo, excepto Deutsche Telekom. ¿Por qué? Por la inversión que tiene en el mercado americano, T-Mobile, que va y sigue la tendencia de los operadores americanos, va subiendo y es esa la posición. Tenemos que irnos del puesto 20 para adelante para encontrarnos pues, a Orange, a Vodafone y a Telefónica. Esa es la foto. Cuando decimos que se pierde el liderazgo, tal, no, esa es la situación. Tenemos 20 operadores por delante, ya digo, con la excepción de Deutsche Telekom, que son actualmente, tienen una tendencia mucho mejor y que están liderando el sector. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues lo que decía, no puede ser otro que el 5G en Europa va retrasado. Ya se han dicho los datos. Y para 2025, pues algún informe que hay de la GSMA, lo que dice es que en Estados Unidos estará en torno al 70%, en China en torno al 50-60% y en Europa pues estaremos por debajo del 40%. Si nos creemos, lo que decía antes, de esa conectividad, ese beneficio, esa eficiencia, pues ahí hay un problema, ¿de acuerdo? Y si echamos un poco la vista atrás, decimos, bueno, pues no pasa, o a lo mejor es que no lo hemos hecho en el pasado, ¿no? En 3G Europa lideró. En 4G, bueno, íbamos un poquito para atrás, pero por poner un dato, entre 2013 y 2016, los 3 operadores que estamos aquí, hicimos unos despliegues para llevar el 4G al 85% de la población. En 3 años se hizo. 5G se empezó a desplegar en 2018. Estamos en 2023. El objetivo es llegar a 2025 con la agenda digital y demás, el objetivo de llegar a 2025 con ese 85%.
Pero además, teniendo en cuenta que el 5G standalone o el 5G Plus, que es un poco pues, la versión más avanzada, se ha empezado a despegar este año, o se ha empezado a ofrecer. Entonces, ¿hay una sobreregulación? Sin ninguna duda. Este es uno de los puntos que los operadores queremos explorar y creemos que son necesarios cambios, pero eso no quiere decir que sea el único y por el que apostamos. ¿Vale? Estamos hablando de esa operación de consolidación de Orange más móvil necesaria, pero la Comisión Europea lo que ha transmitido en estos 12 meses es que cree que es necesario que haya un cuarto operador con red y que Orange más móviles, bueno, pues que tienen que llegar a algún tipo de acuerdo porque no hay competencia suficiente en España si no hay un cuarto operador de red. Entonces se creará un cuarto operador de red con unos activos de red cedidos, acordados de manera, pues, en mayor o menor medida artificial, porque es necesario más competencia. Esa es la posición de la Comisión. Pero claro que también atacamos eso, claro que atacamos o que intentamos justificar esto. El tema, otro ejemplo de sobreregulación. ¿Cuál es la iniciativa que tiene el Parlamento Europeo ahora encima de la mesa? Pues es que las llamadas internacionales dentro de la Unión Europea pasen a ser gratuitas o se facturen igual que las llamadas nacionales. Eso es de esta semana. Eso es sobreregulación. Eso va a hacer que cualquier operador, pues 12, 15, 20 millones de euros de su margen, directamente ya no los puedes facturar, tienes que poner el mismo precio. Para el usuario es bueno, sin ninguna duda, si estamos de acuerdo. Pero todo eso hace que no tengamos margen de hacer, bueno, pues, unas inversiones y poder ir liderando. Entonces, ¿qué se propone como alternativa en este enfoque? Pues el que las grandes plataformas que concentran el tráfico que tengan un volumen mayor del 5%, pues simplemente el que tengamos la posibilidad de negociar. ¿Por qué hace falta una herramienta regulatoria? Porque el poder de negociación está absolutamente desbalanceado por ese marco regulatorio, porque somos en Europa más de 100 operadores, y porque está completamente desbalanceado el poder de unos agentes con los que tenemos que colaborar y nos entendemos frente a los operadores, ¿no? Entonces, en conclusión, es que un año después la situación del sector es peor, un poquito peor, que así no podemos seguir, que el tema de la contribución, pues creemos que es una de las piezas que hay que abordar, que lo que hay que decidir es la velocidad en la que Europa quiere abordar pues, esos retos que vienen que tenemos de conectividad y que queremos seguir teniendo, y que tener una discusión sobre si el mercado y la contribución puede tener dos lados, creemos que puede beneficiar a los usuarios, es decir, que contribuyan a ese despliegue, a esa evolución de la conectividad, pues por parte no solo del usuario final, sino también de estas plataformas, pues creemos que es pues cambiar, evolucionar el modelo, que ahora mismo y en la misma vía, pues ayudará a cambiar esa tendencia que actualmente tenemos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús. Y ahora es el turno de Ignacio Vela, por parte de Google. Y, bueno, si nos puedes un poco incidir, como decía, en lo que ha cambiado desde el año pasado. Bueno, se están poniendo aquí muchos elementos nuevos de debate y es muy interesante, pero si nos puedes incidir un poco te lo agradecería. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer expresamente al foro por la oportunidad de este debate. El año pasado creo que fue la primera vez que debatíamos sobre este tema y me alegra mucho que se repita. Y este tema de la contribución justa o de la tasa de red, como cualquiera de las partes lo quiera llamar para meternos en un duelo dialéctico, nosotros creemos que sigue estando muy presente y probablemente siga muy presente en los próximos años. En el anterior debate tocamos muchos temas que Agustina ya había avanzado, como el tema de la cadena de valor en Internet, inversiones, intervención regulatoria sí o no, efectos negativos, neutralidad de red. Y cogiendo un poco tu pregunta, Agustín, de qué ha cambiado desde entonces, pues depende de cómo se mire, ¿no? Si miramos a las decenas y decenas de informes que cada uno hemos publicado, informes de consultoras y think tanks,
parece que no ha cambiado nada, ¿no? Cada uno sigue tirando por su postura y sigue habiendo partido, ¿no? No ha aparecido un estudio ni un argumento definitivo que nos convenza a todos sobre qué hay que hacer. Sin embargo, yo lo que sí creo que ha cambiado es un poco las reflexiones o las opiniones de las distintas entidades que han analizado este asunto. Si cogemos, esto falta un poco del análisis también de los resultados de la consulta exploratoria por parte de la Comisión, la mayoría de las partes interesadas en Europa se han pronunciado contrarias o con dudas respecto a estas tarifas de red, incluidos muchos reguladores. Podemos entrar luego en detalles de cada uno y cada uno tiene muchos matices, pero en líneas generales ha habido una oposición generalizada y pública a la idea de unas tasas por el uso de la red. También los gobiernos. Además de los distintos pronunciamientos de los países, recuerdo que incluso que Italia empezó un poco favorable y ahora está un poco cambiando su postura. Creo recordar que en el Consejo Semestral de Ministros Europeos de Telecomunicaciones la mayoría de los Estados miembros votó en contra o que dijo que esto había que repensárselo, ¿no? Creo recordar incluso una votación de 18 a 27. ¿Y por qué sucede esto? Pues no es porque los problemas del sector de las telecomunicaciones o estos distintos organismos sean insensibles o que no les preocupe la sostenibilidad de Internet. Al contrario, yo creo que a todos nos preocupa la sostenibilidad de Internet. Para nosotros creemos que es un debate que hay que tener. Entendemos la preocupación de los operadores de telecomunicaciones. Las necesidades de inversión aumentan, el mercado cada vez es más competitivo y se está produciendo una caída de ingresos. Y dejamos claro una cosa, los operadores son una pieza fundamental en el ecosistema de Internet. Sin operadores de telecomunicaciones y sin conectividad, Internet no funciona ni existe. Pero nosotros creemos que el motivo de esta valoración negativa es que estas entidades, estos gobiernos, estas asociaciones, tras analizar los distintos problemas, han llegado un poco a la conclusión de que no es necesaria una intervención regulatoria, o al menos les suscita dudas y quieren que se actúe con prudencia. Y esta prudencia creo que es comprensible. O sea, nosotros desde Google, cuando hicimos nuestra respuesta a la consulta exploratoria de la Comisión Europea, tratamos de resumir este debate con una frase que es que no estamos ante un problema en busca de una solución, sino que los network fees son una solución en busca de un problema. Y esto lo decimos por muchos motivos, ¿no? Los operadores, básicamente, y aquí hemos oído distintas versiones, hablan de tres problemas, ¿no? De si el modelo de Internet sigue vigente, del crecimiento del tráfico y de la necesidad de inversiones. Pues si cogemos el primero de ellos y hablamos del problema del ecosistema de Internet, primero hay que analizar cómo funciona Internet. Aquí José Luis hablaba de las relaciones de mutua interdependencia y obviamente estoy de acuerdo. Los servicios online tienen un amplio ecosistema de agentes detrás, cada uno se centra en su elemento de la cadena de valor y los consumidores contratan acceso a Internet para poder acceder a servicios. Si no existieran esos contenidos, no contratarían servicios de telecomunicaciones. Y del mismo modo, y por eso esta relación es interdependencia y nos beneficia a todos, los proveedores de contenidos o de aplicaciones o de servicios dependemos de una población conectada con fiabilidad. O sea, ningún usuario va a pagar para ver cuánto tarda en descargarse la película de Netflix. Va a pagar por tener una conexión rápida, segura y fiable. Del mismo modo, ningún usuario va a pagar porque el router sea un elemento decorativo en su casa. Va a pagar para poder acceder a servicios, contenidos y aplicaciones. Esa es la relación de mutua interdependencia que el BEREC ha destacado. José Luis decía que 2 veces, yo digo que 3, porque este tema ya lo analizaron hace tiempo, y que habla que cada actor juega su papel y que no estamos ante relaciones de aprovechamiento. En cuanto al segundo de los problemas del crecimiento del tráfico en Internet, evidentemente el tráfico ha crecido. No obstante, una de las afirmaciones de este debate es que debido a este desenfrenado crecimiento del tráfico es algo que no se va a poder asumir. Y nosotros creemos que esto no es verdad. En primer lugar, más que de volumen de tráfico, creo que hay que hablar de capacidad de redes. El mismo BEREC incluso habló de que incluso cuando aumentaron el tráfico exponencialmente a raíz del confinamiento derivado del COVID, las redes aguantaron perfectamente y aguantaron perfectamente gracias a los operadores, pero también a la colaboración, que volvemos a insistir, a nosotros nos interesa que el tráfico llegue. María hablaba de que no había incentivos para la optimización del tráfico. Nosotros tenemos todo el incentivo en que eso sea así y en eso invertimos. Luego hay otro tema sobre el tráfico. El crecimiento del tráfico de Internet no es exponencial y está disminuyendo. Hacíais un poco dando una serie de datos. Hay un informe de Ericsson en cuanto a la telefonía móvil, que es la que más preocupa, que prevé que las tasas de crecimiento caigan por debajo del 20% a mediados de esta década. Pero respecto al tráfico, a mí el elemento que más nosotros nos llama la atención es sobre los costes del tráfico.
los costes del tráfico han disminuido de forma constante durante más de una década. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los propios informes de inversores de los operadores de telecomunicaciones. Hay un informe que dice que en los próximos años, de los propios operadores, el crecimiento del tráfico será el 60%, y estoy citando de forma literal, pero que la reducción en los costes para transmitir información alcanzará o incluso superará el crecimiento del tráfico. Por lo tanto, no creemos que este problema del tráfico justifique una intervención regulatoria como la que se está proponiendo. Y en cuanto a las inversiones, pues depende de qué trozo de la tarta mires. Si ahora mismo miramos un plato de comida y nos fijamos en el precio del aceite de oliva, evidentemente está muy alto y todos tenemos un problema con eso. Pero en Internet no puedes coger un elemento de forma aislada. Hay que considerar todos en su conjunto. Si miramos las inversiones que hacen las empresas de Internet, veremos que somos grandes inversores en infraestructuras de red. Hablo en nombre de Google y Miguel ya ha dicho en su intervención inicial algunos datos, más de 28.000 millones en Europa y vamos a seguir invirtiendo. Hemos anunciado 1.000 millones de euros en Alemania hasta 2030 y en líneas generales las empresas de Internet, entre las que está incluida Meta, entre 2008 y 2021 aumentaron su inversión en infraestructuras más de un 50% hasta superar los 120.000 millones de dólares. Como decía Miguel, transportamos el contenido el 99% del camino y eso lo hacemos en colaboración con los operadores, insisto, porque aquí creo que no hay partes tan enfrentadas y para que los servicios lleguen bien al usuario. También invertimos, si cogemos la tarta de las inversiones, y vuelvo un poco al ejemplo del plato de comida, al estar en relaciones de mutua interdependencia, también hay que tener en cuenta otro tipo de inversiones. Si ponemos en esa discusión las inversiones que hacemos las empresas de Internet en servicios, contenidos, aplicaciones, servicios en la nube, sistemas de inteligencia artificial, motores de búsqueda, plataformas de redes sociales, creo que un poco esa balanza de inversiones no está tan desbalanceada como se pretende hacer creer. Y creo, además, que eso es lo que llevaría a hacer un debate y enriquecer el debate y que se tuvieran en cuenta todos los puntos de vista. Por último, y aquí yo creo que sí hay un poco un desacuerdo entre los grandes operadores y las grandes plataformas. Nosotros no coincidimos con la valoración de los operadores de que este es un tema exclusivamente entre grandes empresas. No es una discusión que solo afecte a los grandes generadores de tráfico o a las grandes operadoras. Creemos que todas las partes del ecosistema están afectadas. De hecho, yo creo que uno de los motivos por los cuales este debate está cada vez más en liza es que puede cambiar significativamente cómo nos relacionamos todos en Internet. Y esto afecta a plataformas, afecta a operadores, afecta a pymes y afecta a usuarios. Nos podemos luego meter en la discusión, que creo será muy interesante, de los potenciales efectos negativos y en el siguiente panel sobre cómo se habla de la neutralidad de red. En conclusión, y ya voy acabando, creo que es importante tener un debate serio y profundo sobre el futuro del sector y sobre el marco político y normativo necesario para cumplir con los objetivos de la década digital, que desde Google compartimos. Creo que más que pretender dar por buena una solución en busca de un problema, lo que puede ser necesario son soluciones específicas para problemas concretos. Por ejemplo, antes se ha mencionado el tema de las ayudas públicas para zonas en las que sea muy difícil llevar la banda ancha. Creemos que las políticas regulatorias no deben centrarse en obtener fondos adicionales de otro sector por razones poco claras, sino en asegurar que los fondos disponibles estén al alcance de todos y haya una buena facilidad de financiación. Esta conversación práctica se puede extender a otros ámbitos. Habéis hablado de las condiciones de competencia del sector. Compartimos que quizás hay una discusión que haya que tener en cuenta, pero hay otros temas: uso compartido de infraestructuras, subastas de espectro radioeléctrico. Creo que el debate sobre el futuro del sector es importante y que además tenemos que reforzarlo para que ese ciclo virtuoso y esas relaciones mutuamente beneficiosas e interdependencia sigan desarrollándose para beneficio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Y ya para finalizar, Gonzalo López Barajas, de Telefónica. Bueno, si puedes un poco recoger de alguna manera todo lo que se ha dicho aquí y también trasladar tu opinión, te lo agradeceríamos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Agradezco al Foro de Gobernanza de España la invitación para participar y bueno, como otros compañeros de carrera, siempre es una alegría volver a la escuela donde estudié hace ya unos poquitos años. Bueno, el ser el último tiene una desventaja, es que prácticamente casi todo se ha dicho ya, por lo menos los grandes argumentos, pero también me da la capacidad de rebatir algunas de las cosas que se han comentado, ¿no?
Y una que me gustaría rebatir es la relación simbiótica de la cadena de valor de Internet. Claramente, Internet hasta la fecha había sido una relación simbiótica en donde todos nos beneficiábamos mutuamente. Los proveedores de servicios de aplicaciones ofrecían servicios de banda ancha, vídeo, que contrataban los usuarios, y nosotros nos beneficiábamos de que los usuarios contrataban la conexión de banda ancha y cada vez teníamos más clientes para acceder a esos servicios. Claramente, si no hubiese estos servicios que proporcionan Google, Netflix, Meta, pues nadie contrataría los servicios de banda ancha. Pero si no hubiese la banda ancha, nadie podría contratar los servicios que ofrecen estas compañías. La relación ha sido simbiótica porque ha habido un momento en el crecimiento de Internet donde tanto compañías telco como las compañías de Internet, todos crecíamos. Pero eso ha dejado de ser así. Como han comentado los compañeros del sector, estamos en una situación donde los ingresos del sector de telecomunicaciones han ido decreciendo un 20% o un 28% en los últimos 10 años. Y, sin embargo, los agentes de Internet han tenido un negocio muy rentable y que siguen creciendo en ingresos. Entonces, la relación simbiótica parece que ya deja de existir. No es verdad que todos nos beneficiemos igual. Donde antes nos beneficiábamos todos, ahora el equilibrio de poder se ha desbalanceado y la situación ya no es tan simbiótica como lo era antes. Y el hecho de que la rentabilidad de las inversiones del sector telco se encuentre por debajo del coste de capital es un claro indicador de que esta relación ha dejado de ser simbiótica. Y además nos enfrentamos a una situación donde tenemos que seguir invirtiendo para garantizar la disponibilidad de las redes y la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 de conectividad. Y en este esquema donde la relación ha dejado de ser simbiótica y nuestras inversiones ya han dejado de ser tan rentables, pues empiezan a haber menos incentivos para continuar por estos despliegues de red y claramente está en riesgo, ya no se puede dar por sentado que el sector va a seguir invirtiendo con esa intensidad si no existen los retornos adecuados. Entonces, yo cuestiono que la relación siga siendo simbiótica y creo que, como hemos comentado, con todos los datos económicos ya no es así. En cuanto a la oposición a la propuesta de FERSER de los distintos gobiernos, justo antes del verano, el Parlamento Europeo, que es donde reside la representación de toda la sociedad europea, porque son miembros elegidos por todos los ciudadanos europeos, votó el informe de competencia 2023 en el que se incluía un párrafo en el que se daba apoyo a la iniciativa para que todos los agentes de la cadena de valor contribuyesen de una manera justa al coste de despliegue de las infraestructuras. Y este párrafo se votó en el Parlamento Europeo de manera individual, consiguiendo un apoyo mayoritario y la aprobación de este párrafo, de esta iniciativa. Consecuentemente, existe un mandato y una legitimidad democrática para que Europa siente las bases para determinar un marco regulatorio que permita desarrollar este esquema de pagos justos. Finalmente, me gustaría también destacar unos aspectos sobre la propuesta del sector que yo creo que no han sido del todo comprendidos o que hay por lo menos equivocación en cuanto a su entendimiento. El FERSER no es una tasa, no es un impuesto. Lo que nosotros reclamamos es la posibilidad de negociar con los agentes de Internet. Reclamamos un derecho de poder sentarnos a una mesa con ellos y negociar por un servicio que les prestamos y con unas condiciones de igualdad. Y si no hay una igualdad y no hay un acuerdo, que haya un árbitro que determine cuáles son las condiciones de esos contratos. Reclamamos lo que ha pasado, la solución que se ha producido en Corea del Norte, que precisamente son los mercados precursores de la iniciativa FERSER. En Corea del Norte, hace escasas semanas... Corea del Sur, perdón. Sí. No, en Corea... disculpad. En Corea del Sur... hace escasamente un par de semanas, tras un periodo de 3 años de un litigio entre Netflix y el proveedor SKT, se han llegado a un acuerdo. SKT estaba reclamando a Netflix que pagase por el coste de distribución y el coste de transporte en servicio en sus redes. Pues hace escasamente un par de semanas han llegado a un acuerdo con unas condiciones que por supuesto no son públicas, pero en el que los dos han decidido
terminar el proceso judicial y han llegado a un acuerdo en el que SKT, el proveedor de Corea del Sur de telecomunicaciones, va a incluir dentro de sus paquetes el servicio de Netflix. Claramente, para que esto sea así, SKT tiene que haber tenido algún tipo de compensación porque lo que estaba reclamando era un pago. Entonces, lo que nosotros pedimos en Europa es que se sienten unas bases que permitan que ese tipo de negociaciones se produzcan. FAIRSHARE no es una propuesta que va a beneficiar exclusivamente a los operadores de telecomunicaciones. Lo que nosotros proponemos, y hay multitud de informes que lo avalan, es que FAIRSHARE va a beneficiar a todo el conjunto de la sociedad. En primer lugar, va a beneficiar al sector porque al recibir un pago vamos a tener una mayor sostenibilidad de las inversiones y vamos a poder acometer las inversiones en despliegue de red para el cumplimiento de los objetivos 2030 con mayores garantías. Pero también son los usuarios los que se van a beneficiar de estas inversiones. Van a poder disfrutar de unas redes con las capacidades que ellos están demandando para disfrutar sus servicios. Y además hay informes que avalan que en el caso de establecerse estos mecanismos podría darse que el coste de los servicios de proveedores de banda ancha disminuyesen de precio, lo cual sería un beneficio para los usuarios de Internet. De hecho, hay un informe de Oxera que hace un análisis económico y que determina el impacto económico en los diversos agentes del sector, donde establece que los usuarios en un mercado medio tendrían un beneficio económico de unos 200 millones de euros al año y que el conjunto para la sociedad, incluyendo tanto a operadores de telecomunicaciones, proveedores de agentes de Internet y los usuarios, tendría un impacto positivo en torno a los 50 millones de euros. OTT FAIRSHARE no es una iniciativa que lo que pretende es extraer el dinero de otros agentes del mercado. No, lo que nosotros estamos queriendo es hacer una llamada para que los agentes de Internet hagan una gestión eficiente del tráfico. Lo que queremos es que tengan un uso responsable del tráfico y que nos permita a nosotros decidir dónde dedicamos nuestras inversiones. Y en vez de entender que acometer inversiones para cubrir las necesidades de capacidad que estos servicios demandan y este crecimiento del tráfico que va a continuar de una manera constante en torno al 20-25% hasta el 2030, tener la capacidad de elegir alocar esas inversiones, en vez de cubrir esa capacidad que solo beneficia a estos agentes del mercado, a expandir la cobertura de nuevas redes, a expandir las redes de fibra y a expandir la cobertura de los servicios 5G. FAIRSHARE no es una iniciativa que atente contra la innovación. Nosotros estamos únicamente enfocándonos en llegar a acuerdos con aquellos agentes que ocupan un 5% del ancho de banda o más. Estos agentes son, en total, dependiendo de los mercados, 5 o 6 agentes. No estamos incluyendo como objetivo a aquellos agentes pequeños que son los que generalmente son los productores de la innovación. De hecho, estamos incluyendo excepciones tanto para proveedores de servicios de broadcaster nacionales por interés general, como para aquellos agentes pequeños que pueden desarrollar nuevos negocios en Internet. Y esta iniciativa de FAIRSHARE tampoco es un ataque a la neutralidad de red. ¿Y por qué? Pues porque en ningún momento vamos a bloquear, a reducir ni a priorizar los servicios, los cotráficos de los agentes de Internet. El tráfico de Internet va a recibir el mismo trato, tanto de aquellos agentes que estarían sujetos a la obligación de negociar con nosotros, como del resto de agentes. Y en ningún caso, aunque hubiese disputas, bloquearíamos el tráfico de estos agentes de Internet. Y un claro ejemplo, por ejemplo, es el caso de Corea del Sur, donde a pesar de la disputa que ha habido entre Netflix y SKT ha seguido gestionando el tráfico y distribuyendo el servicio a sus clientes sin bloquear o sin degradar el tráfico de Netflix. Así que, en principio, nuestra propuesta, y la Comisión Europea se ha manifestado en este sentido, garantiza el cumplimiento de una Internet abierta y de la normativa de regulación de neutralidad de red en Europa. Así que, para terminar, lo que me gustaría destacar es que creemos que la iniciativa FAIRSHARE es una propuesta que beneficia a toda la sociedad en su conjunto, que garantiza que todos vamos a disponer de las redes que necesitamos y que deseamos para continuar con el desarrollo de la sociedad digital
y poder disfrutar de los servicios que necesitamos. Y esto no solo beneficiará al sector telco, sino también beneficiará a los proveedores de servicios de acceso a Internet, porque podrán seguir ofreciendo estos servicios tan innovadores y que siguen demandando una capacidad de ancho de banda creciente. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, y yo creo que después de esta primera intervención por parte de todos los contertulios, pues a mí me gustaría hacer alguna pregunta, pero nos queda como media hora para que también haya preguntas por parte del público. No quiero pisar alguna, se me ocurren muchas después de lo que hemos escuchado aquí, algunas hasta metafísicas, porque esto de estamos más, como decía José Luis, estamos más cerca, pero al mismo tiempo seguimos donde estamos. Y esto me recordaba una canción que se llama Far Away So Close. Entonces, sin entrar en metafísica, me gustaría preguntar por una cosa que ha salido, digamos, en alguna pincelada, en alguna de vuestras intervenciones. Pero claro, nosotros cuando finalmente lo que estamos esperando es el resultado de una consulta, la acción, en este caso, de la Comisión Europea, por tanto, el sector público, que arbitrará una solución, una medida o lo que sea. Claro, cuando se habla desde el punto de vista del sector público, se habla del punto de vista del interés general. Aquí estamos hablando mucho, y es verdad, digamos, porque estamos del lado de la oferta, del lado o dicho en términos microeconómicos, estamos hablando del excedente del productor. A mí me gustaría hablar del excedente del consumidor. Aprovechando también el eslogan que tenemos de las jornadas, que es conectando derechos y forjando futuros, y por tanto se ha hecho mención en la presentación de las jornadas a la importancia también de las personas y por tanto de los consumidores en todo esto. Me gustaría que si pudiéramos avanzar un poco en función de las alternativas que se han puesto encima de la mesa para resolver este problema concreto, ¿cómo afectarían a las personas, ¿no? ¿Cómo afectarían a los ciudadanos, a los consumidores? Gonzalo acaba de citar, me ha parecido algún dato al respecto, pero no sé si tenemos también esta visión, porque al final, cuando hablamos de excedente del consumidor, que no es ni más ni menos que un término de teoría económica, lo que estamos hablando de los consumidores que quieren mejor servicio a menor precio, en un justo equilibrio. Si las soluciones que se arbitran van a generar o peor servicio o incremento de precios, estaríamos resolviendo el problema, pero achacándolo entonces al bienestar social, entendido como el bienestar del conjunto de los ciudadanos. Me gustaría que si podáis, desde vuestro punto de vista, con las soluciones que se están arbitrando y con vuestras propuestas, pronunciarnos un poco al respecto, ¿no? de cómo los consumidores se pueden llegar a ver afectados, los consumidores europeos, y cuál sería la solución también desde el punto de vista más óptima, desde el punto de vista de ellos. No sé, podéis empezar, aquí no tenemos orden. Si queréis podemos utilizar el mismo orden que hemos tenido. Pues, como apuntabas, Agustín, al final pues la solución pasa por incrementar precios o tener un peor servicio, porque la capacidad de inversión no es infinita, ¿no? Y al final los consumidores pagan por un acceso a Internet. Ellos no controlan los datos, ¿no? Por ejemplo, hablaba José Luis, decía, el metaverso va a requerir una conectividad o requiere una conectividad fija. Pues no estoy de acuerdo, es que al final la neutralidad de la red supone que un usuario pues puede utilizar un móvil para acceder a Netflix y lo usa como router, que es el famoso tethering, que no podemos evitarlo. Y al final los operadores tenemos que estar dimensionando nuestras redes móviles para todo eso. Y esto requiere importantes inversiones y alguien lo va a tener que pagar. Ya sea el Estado con ayudas, que al final somos los consumidores finales, o ya sea el consumidor pagando más. O la contribución justa. Pues lo ha dicho María, no lo he dicho yo, el consumidor, claramente, ¿no? O sea, y lo has dicho tú, es decir, no hay mucho más que una intervención de este calibre. A ver, yo creo, jolín, oyendo también a Gonzalo, y después de a Nacho, es que está claro, es que no hay consenso sobre esto. Estamos hablando de una intervención en el mercado de un calibre muy relevante. Entonces, como mínimo, esto hay que pensárselo con calma. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, puede suceder y va a suceder seguramente lo que está diciendo Agustín y luego acaba de decir María, que es el consumidor el que va a pagar el pato. No hay mucho más que comentar aquí. Entonces, antes de entrar en esas circunstancias, en eso que tiene un impacto real,
y va a tener un impacto real en el bienestar del ciudadano, vamos a frenar, vamos a pensar, como se está planteando en algunos ámbitos en Europa, qué es necesario para seguir manteniendo un mercado de telecomunicaciones competitivo tan fundamental para la competitividad de Europa y de España. Y una puntualización respecto al metaverso, para encuadrar esto, porque además lo ha comentado antes Jesús también. En el momento en que el informe de la CNMC sobre los ingresos de los operadores, el año que evalúa, los ingresos de Meta descendieron. ¿Vale? O sea, esto es un hecho, no estoy hablando de una opinión, descendieron. Meta sufrió la mayor pérdida de valor de la historia de la bolsa en Estados Unidos. Esa pérdida de valor hubiese arrastrado prácticamente la mitad del IBEX 35 en España, incluyendo todos los operadores que están en esta mesa. Entre otras cosas, por la inversión que Meta estaba haciendo en el metaverso. Metaverso que después está siendo utilizado comercialmente por los operadores para obtener mayores suscripciones. Es decir, el riesgo que asume una compañía como Meta, anecdótico, o sea, hoy es Meta, mañana será pues Google o TikTok o quien sea, no lo sé, pero desde luego impactó notablemente en la cuenta de pérdidas de resultados de Meta, con un riesgo grande para la compañía. Y eso me lleva a eso que estaba cuestionando antes Gonzalo, de la lección simbiótica. Esta inversión de Meta en esta tecnología, de Meta y de otras compañías, tecnología que luego está siendo utilizada y como debe ser, inteligentemente y comercialmente y absolutamente legítimamente para poder tener más, para poder vender más por operadores que están en esta mesa. Ahí me quedo. Gracias. No sé si está Jesús. Tenemos que pasar. Dos comentarios. Realmente, creo que el modelo que hay que pensar es: las inversiones se hacen para recuperar una rentabilidad, un modelo sano y una rentabilidad razonable, que puede ser pues la tasa de descuento. Estar por debajo de esto, que es lo que decía, es algo no funciona y lo que estamos es creciendo en unos mayores ratios de apalancamiento, de deuda y demás. Entonces, lo que comenta José Luis de la crisis que ha tenido con pues Meta, con las inversiones en metaverso, han sido y es una realidad, pero se han podido recuperar. Es decir, han hecho una inversión en innovación que los operadores no podemos hacer con una rentabilidad del 3, 4, 5%. Si eso ocurre y nos equivocamos, bueno, pues habríamos desaparecido. Efectivamente, se habría llevado a todo nivel, a las 3 empresas que estamos aquí. Tienen esa capacidad de innovar, de invertir y de equivocarse. Pues, y de volver a estar un año después pues en unos valores similares. Nosotros no tenemos esa capacidad. Como nos equivoquemos, y lo que está pasando es o sales del mercado o dejas de invertir, porque ese es un poco lo que está ocurriendo. Entonces, ¿es el consumidor el que pues tiene que pagar esto? Tendría que ser así, si seguimos con el mismo modelo, porque no hay que tocar el modelo, es el consumidor paga, como hay unos mayores costes de inversión de tecnología, pues hay que subir el precio los operadores. Pero en un mercado hiperregulado como el que decía, con medidas continuas, esa situación no es real. Entonces, seguimos en ese proceso de erosión continua. Entonces, oye, que los operadores suban los precios. Bueno, pues no lo sé si lo que tiene que ocurrir es que haya una mayor eficiencia en la gestión de contenidos, que es un poco por lo que abogamos nosotros, en ese proceso para conseguir que el tráfico que se cursa sea más racional, unos volúmenes, un acuerdo para que, sin tener que subir precios a los consumidores, haciendo los ajustes que las grandes plataformas que lo pueden hacer, por eso vamos a las grandes plataformas, esos que tienen ese tráfico, creemos que el bienestar en el conjunto de los consumidores puede ser un modelo mejor que el que tenemos ahora mismo y hacia el que vamos. Bueno, a ver, si aumentas los precios de tránsito de un modelo, pues creo que todos podemos saber quién va a pagar un poco esta discusión. En Corea, Corea del Sur, que es el caso que comentábamos antes, donde se aplica algo parecido al network tax desde el año 2016, si no recuerdo mal,
Los precios de tránsito son 8 veces superiores a los de París y 4,8 veces más altos que los de Nueva York. Entonces, eso puede tener unas consecuencias. ¿Que lo paguen los consumidores? Pues esa discusión habrá que tenerla y habrá que ver si es lo mejor o no es lo mejor. Estoy de acuerdo con Jesús en que, oye, tenemos un problema, los problemas de retorno de la inversión del sector telco, si coges los números, objetivamente están ahí. Lo que no estamos de acuerdo es que la solución a ese problema sea esta. A mí me gustaría que cuando si esto se analizara, y no voy a dar lecciones a las operadoras de análisis regulatorios, ni de conflictos con reguladores, ni los análisis y la regulación a la que estaban sometidos durante muchos años. Se tiene que hacer un análisis de mercado, ver cuáles son los problemas, dónde está la oferta, dónde está la demanda, qué problemas hay, qué inversiones tienes en cuenta. A mí ese análisis que se haga no me parecería mal, a ver qué resultado da, porque no es tan sencillo como decir ponemos un arbitraje, no, es una intervención regulatoria que tiene mucho peso y que hay que estudiar detenidamente. De eso es un poco en la línea en la que vamos la mayoría de los OTTs. Y totalmente de acuerdo con Jesús en buscar vías de colaboración. De verdad que somos los primeros interesados en que nuestros contenidos lleguen a los usuarios de forma rápida. Y ya estamos colaborando. ¿Se puede colaborar más? Pues se puede estudiar evidentemente esa opción y profundizar en esa colaboración, porque todos formamos parte de ese ecosistema. Entonces, creo que hay muchas soluciones a ese problema. No creo que el tema del fair share o de la tasa de red, como queramos llamarlo, sea la solución más adecuada, por los efectos que tiene y por los problemas que genera. Bueno, yo creo que aquí claramente el efecto en los consumidores, en los usuarios, es fundamental, ¿no? Y como comentaba anteriormente, bueno, y como decías tú, aquí hay dos factores que son fundamentales para los usuarios. Uno es el precio, pero otro también es la calidad del servicio que reciben. Y ahora mismo Europa está plenamente detrás de otros países como Estados Unidos o Corea, como es el caso de Corea. ¿Corea tiene unos precios de tránsito más elevados? Pues bien, también tiene la mayor penetración de fibra hasta el hogar de todo el mundo y también tiene la mayor penetración de 5G de todo el mundo. Tienen claramente el liderazgo en despliegue de infraestructuras y también eso se refleja en el dinamismo del consumo de los servicios de Internet. El sector de medios y de producción de contenidos en Corea es de los más vibrantes y dinámicos de todo el mundo, donde no solo hay competidores como globales como Netflix y Google, sino también existen proveedores locales de contenidos que son capaces de desarrollar un negocio y de competir. Y Corea es claramente un ejemplo mundial de digitalización, de despliegue y de utilización de Internet. Entonces, que tomamos el ejemplo de Corea para todos, a mí yo creo que es un modelo que deberíamos seguir todos y que es tremendamente positivo. Claramente, los precios en Europa, como ya hemos comentado, se han reducido en los últimos años en torno del 26%, creo que han dicho, en los últimos 10 años, mientras que en otras regiones como Estados Unidos han subido un 16%. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que el efecto del despliegue en las redes en Europa es muy negativo. Mientras que creo que es en Japón el 50% de las conexiones móviles son 5G, en Estados Unidos son 40%, en Europa estamos en el 15%. Es un indicador del retraso que llevamos en Europa. ¿Qué infraestructuras queremos en Europa? ¿Qué modelo queremos seguir? Pues es uno de los factores a considerar, no solo el precio, ¿no? Entonces, yo creo que para fomentar la competitividad y el desarrollo de Europa, claramente tenemos que desarrollar un modelo que garantice la sostenibilidad de inversiones y la capacidad del sector de continuar invirtiendo en el despliegue de las redes. Bueno, pues muchas gracias Tenemos todavía unos minutos y vamos a abrir el turno de preguntas para el público por aquí. Por allí había alguien. Bueno, Juan Luis Redondo de Telefónica, sé que algunos comentarios. No se oye. Pues Juan Luis Redondo de Telefónica, espero que me oigáis ahora algunos comentarios con todo el cariño, Ignacio, José Luis, de algunas afirmaciones que habéis hecho por completar. Yo creo que os habéis referido a un famoso informe de BEREC repetidas ocasiones, como habitualmente. Yo solo recordar ahí que ese informe tenía también algún tipo de afirmación, como que
que Internet no había cambiado nada en los últimos 10 años, que justificaba el no intervenir, ¿no? Bueno, obviamente entendemos que el regulador, ante un problema complejo, casi prefiere decir no hacer nada y eso lo justifica, pero creemos que probablemente este tipo de problemáticas requiere un análisis y sacar unas conclusiones de que Internet ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años, que la Internet que quizá todo el mundo tiene en la cabeza no se parece nada a la Internet actual y que desde luego algunos de los supuestos que se hacen no se corresponden mucho con la situación actual, ¿no? Por entrar un poco dentro de lo que comenté al principio de ese síndrome de puente sobre el río Kwai que parece que aqueja a los reguladores europeos. Segundo comentario, también con cariño, yo os voy a invitar a los comités de inversiones de todos los operadores para que les tranquilicéis sobre lo que vamos a tener que invertir, porque claro, los operadores cuando escuchamos algunas afirmaciones, el tráfico no crece y vemos nuestras redes, entenderéis que lo vemos con cierto escepticismo ese tipo de... y cuando vemos lo que invertimos cada año en el incremento de capacidad. Y sobre todo cuando reconoceréis que hace un año muchos de esos discursos eran totalmente diferentes y vosotros mismos estabais comentando el extraordinario incremento que se podía plantear en las redes con temas como el metaverso y lo que eso iba a necesitar de las redes, publicado por vosotros mismos, con lo cual yo creo que es importante aquí que todos tengamos una visión del futuro también compartida y que pensemos qué es lo que vamos a necesitar en ese futuro, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si queréis comentar algo. ¿No? No, ya pues recogiendo el guante, por decirlo así, ¿no? Es el modelo de Internet. Evidentemente, Internet ha cambiado desde el año 2012, desde los informes del BEREC, y esa realidad, evidentemente, hay que adaptarse. Lo que discutimos es si el modelo necesita actualizarse hasta el punto de establecer una contribución como la tasa de red o el fair share, como queramos llamarle. Ese es el tema. Que se hable, se discuta, se hable del sector y una visión de futuro, completamente de acuerdo. Y desde Google tenemos proyectos de colaboración con la propia Telefónica en temas muy básicos en transmisión de redes y en temas muy básicos de optimización de tráfico. Evidentemente, Internet cambia porque Internet es el cambio, por decirlo así, hablando de que el motor de cambio, pero no, o sea, hasta hace nada no existía la inteligencia artificial y de repente a nosotros, en cuanto se el ChatGPT, nos dijeron que Google había muerto y que nos íbamos a ir todos hacia abajo. Pues todos esos cambios afectan a todo el mundo. Lo que un poco no estamos un poco de acuerdo es en esa solución, ¿no? En esa solución en buscar un problema y no un poco en buscar esa colaboración que creo que es esa visión de futuro que dices y con la que estamos completamente de acuerdo y de la sostenibilidad del sistema. Vale, pues pasamos, si queréis, a una... Bueno, si sois rápidos, para 2 preguntas rápidas y tenemos tiempo. 3 no sé. Estabas tú al final. Sí. Hola, soy Zoraida Frías, soy profesora aquí de la escuela. Tengo una pregunta un poco relacionada con lo que habéis estado comentando lo último y con la parte técnica, digamos, de Internet. O sea, sabemos que Internet nace con una arquitectura muy jerárquica, digamos, y se va aplanando y se va heterogenizando para hacer frente precisamente al crecimiento de tráfico, ¿no? Entonces, ahí con frecuencia los operadores y las plataformas negocian acuerdos de interconexión, negocian incluso alojar los propios contenidos dentro de la red del operador y eso interesa a todos, bueno, porque el usuario recibe mejor calidad de servicio, el operador se ahorra costes de tránsito. Gonzalo ha mencionado el tema de la negociación. ¿Qué diferencia o qué relación guarda el fair share con las negociaciones que se producen a día de hoy para este tipo de cosas, para interconexión, para alojamiento de contenidos? Gracias. Claramente, el alojar contenidos más cerca de nuestras redes tiene sus beneficios, tanto desde el punto de vista de calidad para los usuarios, como en ahorro de costes en la parte de tránsito. De todas formas, lo relevante es que la gran mayoría de los costes se encuentran en la red de acceso, tanto en la parte fija como en el móvil. Y en el móvil el coste del espectro es exorbitado. Entonces, por mucho que pongamos CDNs en nuestras redes, la red de acceso va a seguir estando ahí y que es el principal coste de las inversiones de los operadores. Con lo cual,
¿Qué papel juega el despliegue de CDNs en nuestras redes? Pues como parte de la negociación y como parte de ahorro de costes que nos pueden generar, eso debería ser una parte relevante de las negociaciones, pero teniendo en cuenta que la mayor parte de los costes que nosotros hacemos de nuestras inversiones están en la red de acceso, que no se ven disminuidos por muchas CDNs que coloquemos en nuestras redes. Solamente por completar lo que se indica, esa negociación, y ese es el modelo que más o menos ha ido funcionando hasta ahora. Bueno, pues buscamos soluciones técnicas, cómo acercar los contenidos, cómo editar, pero es que ya no es suficiente. Es decir, todos tenemos los CDNs, esos servidores, pero es que el tránsito de tráfico, la actualización con las plataformas, no es suficiente para ese nivel de seguir emitiendo. Entonces, cuando analicemos el tráfico, incluso podemos ver cómo queda fuera, hablemos del modelo, es ese impulso a una negociación que vaya un poco más allá. Lo que creemos que es necesario es el mecanismo regulatorio, porque esas soluciones ya no son suficientes, ¿no? Y formarían parte de ese acuerdo. Si puedo, yo simplemente lo que esto demuestra, una cosa que quería rebatir que ha dicho antes Gonzalo, que insistir en que la relación es simbiótica, es decir, esas relaciones de colaboración existen y existirán. Efectivamente, dice Gonzalo, ya no es simbiótica porque unos han dejado de crecer. Creo que sigue siendo simbiótica, creo que el hecho de que dejes de crecer no significa que, que también deje de ser simbiótica esa relación. Pero ha dicho otra cosa, los costes de espectro son altísimos, estamos de acuerdo. No podemos estar más de acuerdo, pero vuelvo un poco a lo que decía Nacho, y lo que es el elemento quizás central de todo esto. ¿Justifica eso una intervención en el mercado como lo que plantean los operadores, desde nuestro punto de vista? No. Hay otros temas a resolver, que yo no conozco las negociaciones que ha tenido Netflix con el operador Corea del Sur, no las conoce Netflix, oye, el operador. Pero lo que está claro es que hay margen y hay elementos para seguir colaborando y para seguir fortaleciendo esa relación simbiótica. Es lo que creo que estamos aquí discutiendo. Yo no soy abogado, o sea, soy técnico legal, no soy técnico de telecomunicaciones, desgraciadamente para esta escuela. Estudié aquí al lado, pero no se me pegó nada. Pero en temas de juicios de escena y los peering, son políticas de peering, son políticas de handshake, de acuerdos entre iguales, se consideran. Google tiene una política de peering bastante libre, que está disponible públicamente. ¿Qué es lo que ha llevado, por ejemplo, en Corea del Sur, cuando se establece una tasa de red o una fair share, que muchos de esta gente se llevaba esos servidores fuera del país para no asumir esos sobrecostes, ¿no? Cuando colgas el contenido fuera, todos sabemos qué es lo que pasa, que puede que haya una afectación del servicio, ¿no? Entonces, yo coincido un poco con José Luis, que creo que estas colaboraciones se tienen que tener, que se tienen y que además hay que desarrollarlas. Así que si hay que hablar de un marco regulatorio y cambios en el mismo, no somos para nada, no nos oponemos a ello, pero creo que hay que hablarlo con un debate en su totalidad, no solo limitándolo a determinados trozos. Tenemos tiempo para una última pregunta, si es súper breve. Estabas tú, me parece. No sé, hay más manos levantadas, pero salvo que yo no soy el que mando aquí. Aquí es por respetar el tiempo que hay. Sí, bueno, pues Jorge es el que manda y ha dicho 5 minutos más, o sea que nos da tiempo. Si queréis hacer las 3 preguntas que veo levantadas, y las hacéis rápido y contestan. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Patricia Urdano, de la consultora de Asuntos Públicos CREA. Una pregunta que me surge es acerca de la fragmentación de la red, que es uno de los argumentos que se han ido debatiendo en contra de los network use fees o fair share, como se quiera llamar, y es que una posible tasa a los operadores pueda dar un contexto de servicios donde en cada jurisdicción, cada usuario solo tenga acceso a una parte de Internet que su proveedor le deja acceder. ¿Creéis que esto puede suponer un problema? Por allá al fondo había otra pregunta. Sí, hablando del tráfico, hay un tráfico que es superfluo e inútil. O sea, se queda el ordenador enganchado al Zoom y está transmitiendo. Lo mismo pasa con los móviles, o el router está la televisión apagada y sigue bajando. Entonces, sobre ese tráfico superfluo yo habría oído cifras del 10 y el 15%. Entonces, yo no sé si ese se da por descartado y no se puede hacer nada para disminuirlo,
o qué pensáis vosotros? Muy bien, creo que estaba a punto también. Sí. Gracias, Bruno Soria, de Nera Economy Consulting. Yo lo que veo que aquí se ha hablado del fallo del mercado, del fallo de la regulación, y yo solo querría poner como reflexión. En Estados Unidos hace 10 años estaban como en Europa. Había operadores regulados y OTT sin regular. En este tiempo los operadores americanos les han quitado la regulación de acceso, les han quitado la neutralidad de red. En Europa se ha regulado a los OTTs. Entonces, simplemente plantear si estamos ante dos modelos incompatibles o qué deberíamos hacer. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Soy Alfonso González de León, socio del despacho Vinces, y quería preguntar, pensando en la solución y en esos puntos de acuerdo, ¿qué impacto tiene el debate geoestratégico en este tema? Agustín apuntaba al tema de los ciudadanos y el impacto en los ciudadanos. A mí me gustaría poder tener vuestras reflexiones sobre cuál es el impacto también de la geoestrategia global en este debate, y en términos prácticos, ¿qué plazos de respuesta esperáis para que pueda haber alguna solución o alguna actuación legislativa o no por parte de las instituciones europeas? Muchas gracias. No sé si había alguna más. Cerramos ya. Hay una más y ya la última, porque ya son muchas. hemos dicho 3 y son 5. Buenos días, les saludo Luis de Diario El País. Si Europa deja de importar tecnología desde China, específicamente desde Huawei y ZTE, que hasta finales del año pasado eran las empresas que proveían los chips, los equipos para poder llevar a cabo tecnología 5G, ¿cómo van a compensar los operadores? ¿Está Europa preparada para desvincular esa parte de la importación china? Bueno, pues no sé cómo contestar esto. Yo no, vosotros. No sé si quiere. ¿A esta última te refieres? Sí, bueno, mira, empezamos por esta última, venga. ¿Alguien tiene alguna...? No estáis obligados a contestar, ¿eh? Lo digo por si alguien te digo por ordenarlo de alguna manera. Sí, mira, siempre hay alguien. Un tema muy complicado que está relacionado con todo el tema geopolítico y la situación internacional, y donde se mezcla o va más allá de nuestro sector técnico, telecomunicaciones, a dar un salto a temas de seguridad, soberanía por parte de Europa y demás. Y además mezclado con esa guerra comercial Estados Unidos-China. Creo que lo más importante es que haya un marco jurídico que dé seguridad a las inversiones. Si durante un número de años se ha permitido el despliegue de esas redes, plantear que de manera inmediata hay que sustituirla y que los operadores tienen que asumir miles de millones para sustituir esos equipos en las redes por una decisión que se tomó en su momento y no había ninguna restricción, pues debe pasar por definir un plan más allá de la prohibición por temas que, ya digo, se escapan y que van a estar asociados a temas de seguridad, pero desde luego pues desarrollar un plan de compensación adecuado a nivel europeo, entonces que junto con ese mensaje se pueda plantear cómo se va a hacer esa transición, si está convencido. Si queréis aportar algo más, sí. Yo quería, sobre el tema del tráfico que comentaba la persona que ha intervenido al fondo, yo creo que es un tema súper relevante. Nosotros lo que planteamos es que aquellos operadores que ocupen más de un 5% del ancho de banda estén sujetos a esta obligación, pero nosotros no queremos cobrarles. Nuestro objetivo es incentivar un uso más eficiente de las redes y que precisamente ese tráfico que consideramos que es no deseado por los clientes, que se reduzca, lo cual nos permitiría liberar inversiones en capacidad para utilizarlas para el despliegue. Entonces,
aquellos agentes que sean capaces de reducir su tráfico y gestionarlo de manera eficiente y quedarse por debajo del 5%, no estarían sujetos a esa obligación. Y aquí hay un montón de aspectos del tráfico que se pueden ser más eficientes. Nosotros estamos haciendo pruebas con algunos proveedores y hemos visto que se puede reducir entre un 10 y un 20% el ancho de banda de algunas aplicaciones sin que se vea afectada la calidad de nuestros clientes. Adicionalmente, muchas veces los streamings se producen sin tener en cuenta el tamaño de la pantalla que los usuarios tienen, con lo cual están ocupando un ancho de banda que el usuario no percibe, que no tiene una calidad. Hay una ineficiencia enorme. Luego tenemos otros aspectos del tráfico no deseado. Por ejemplo, la publicidad, el tráfico de vídeo, yo creo que es un tráfico no deseado, ¿no? El autoplay, el prefetch, la repetición de vídeos de manera cuando se acaban los contenidos que tú has solicitado. Hay una cantidad de tráfico ingente que no está solicitada por los usuarios, ¿no? Entonces, creemos que hay tanto desde el punto de vista técnico como el punto de vista de mejores prácticas, hay una gran capacidad de reducir el tráfico y de permitir que nuestras inversiones no estén enfocadas única y exclusivamente en el incremento de la capacidad, sino liberar parte de esas inversiones y dedicarlas, por ejemplo, a la expansión de la cobertura. Sí, yo por aportar un poco más en lo que está diciendo Gonzalo ahora, no puedo estar más de acuerdo. O sea, creo que nosotros, voy a hablar por Meta porque sí que estamos haciendo esfuerzos en este sentido. Y ahí hay un espacio importante que aprovechar, pero debe ser de industria, está claro. Y aquí no hablo solo de los operadores, sino de todos los que operamos en este mercado. Ahí hay margen para actuar, para trabajar, para colaborar. Y sospecho que el resto de OTTs también lo están haciendo, pero por nuestra parte, obviamente, sí que hay un interés en ese esfuerzo. Y a la vez, y me salgo un poco del tema del fair share, pero también se tiene que poder permitir a los usuarios que a través de las APIs o lo que sea, que puedan tener una mejor calidad o servicios diferentes y que puedan pagar por ello porque lo han elegido así, ¿no? Que esto es también enlazando con el modelo de Estados Unidos, ¿no? Que la neutralidad de la red no tiene que frenar todas esas opciones que ofrece la tecnología, como el slicing, el 5G, etcétera. ¿Tenéis alguna...? No, en cuanto al tráfico, un poco siguiendo, yo coincido un poco con José Luis. Los primeros interesados en que nuestras aplicaciones vayan bien por la red somos nosotros. De hecho, las aplicaciones se diseñan para ocupar cada vez menos ancho de banda y para que los operadores puedan gestionar eficazmente ese tráfico. Que hay más cosas que se pueden hacer más, desde luego. Pero un poco la idea de que nosotros cogemos vídeos en alta definición y los queremos meter por la red sin ningún tipo de consecuencias, eso no es cierto, porque sería como pegarnos un tiro en el pie, ¿no? Nuestros servicios creo que vayan más, hay que aprovechar las capacidades que hay lo máximo posible y esa es un poco la manera. Y en cuanto a la fragmentación de la red, que creo que preguntabas, y que únicamente es que hacia un trozo de servicios y contenidos, creo que nadie esta mesa quiere que eso suceda. O sea, eso no va en contra de lo que es Internet y el libre acceso de servicios y contenidos, con restricciones que podemos discutir, que tengan un debate más profundo, pero no creo que eso esté en la agenda de nadie. ¿Tenéis alguna última intervención, alguna pregunta que se ha quedado? Sí, por ahí también. Sí. No, bueno, y es que lo que ha comentado Bruno sobre fallo de o sea, la relación Estados Unidos o el diferente enfoque de Estados Unidos, Europa, fallo de mercado, regulación, desregulación. A ver, esto yo creo que esta es la madre del cordero, sinceramente, no solo aquí, sino en otras muchas cosas. Es decir, yo creo que hemos llegado a un punto que luego lo he dicho al principio, y creo que el mercado de las telecomunicaciones es un claro ejemplo de esto en Europa. Hemos llegado a un punto de sobreregulación que tiene un impacto y cuyas consecuencias estamos viendo ahora. Y que tiene una vinculación directa con cómo queremos, cuál debe ser el objetivo de Europa como país en términos de competitividad. Pero creo que el mercado de las telecomunicaciones es un ejemplo claro de disfunción en este sentido. ¿Por qué? Por un exceso de regulación. No digo que no haya regulación, a ver si alguien me va a malinterpretar aquí. Hablo de sobreregulación. Y esto es algo que creo que debe resolverse antes de llegar a, como he dicho antes aquí, a soluciones de intervención en el mercado vía lo que
un fee, un arbitraje o algo similar. Jesús, ¿querías intervenir? Pero ya vamos acabando. Sí. Era simplemente sobre la fragmentación de la red o el acceso limitado, confirmar lo que dice Ignacio. Es decir, este no es un debate sobre recortar accesos, degradar la calidad, sobre la neutralidad de la red. Ese es otro debate diferente. Aquí nadie, en ningún caso, ni profesores, y de hecho prácticamente no se ha comentado, el tema de la neutralidad es diferente, cómo vamos a definir diferentes calidades, pero en ningún caso asociado a una negociación comercial sobre el limitar el acceso o degradar o bloquear. Y finalmente, respondiendo a tu pregunta sobre la geopolítica, si la he entendido bien, bueno, pues referirme, Estados Unidos ha participado en la consulta pública y ha dado una visión negativa sobre el fair share, enfocándose principalmente en el incumplimiento de la neutralidad de red. Es sorprendente que Estados Unidos, donde ahora mismo no existe una regulación, no existe una ley sobre neutralidad de red, que presenten una contribución en otra geografía y pongan en duda o se alarmen ante el incumplimiento de una ley que ellos han revocado en su país. Cuando además existentemente en Europa se han proporcionado garantías y tanto por parte de los operadores como de la Comisión Europea, que cualquier iniciativa fair share va a estar siempre sujeta al cumplimiento de la neutralidad de red, ¿no? Entonces, bueno, igual me meto un poco en el próximo panel, pero es curioso cómo ver la neutralidad surgió en Estados Unidos. Ellos fueron los que la exportaron y cuando ya se exportó decidieron eliminarla de su país y, sin embargo, sin una ley de neutralidad de red, hemos visto como todos los agentes de Internet han florecido sin ningún problema, han crecido más que cualquier otra compañía sin necesidad de la existencia de esta regulación y somos el resto de países de todo el mundo donde tenemos una regulación de neutralidad de red. Ahí lo dejo. Bueno, yo creo que más o menos hemos contestado, o habéis contestado, mejor dicho, a las últimas preguntas del público y yo creo que es hora ya de acabar porque nos hemos pasado tiempo. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a nuestros contertulios y muchas gracias al foro y a la escuela por recibirnos un año más. Gracias. No os mováis de los asientos, por favor, porque vamos a cambiar en tiempo real la mesa para pasar a la siguiente mesa. Pues nada, te vas a quedar aquí 3 horas. Sí.